Inmediato la información de lo que ellos necesitan. Por lo tanto, sí se acepta de parte de nosotros. Bueno, los que estén de acuerdo con aceptar esta observación, favor emitir su voto. Se aprueba. Vamos al siguiente. Gracias. Deporte inclusivo, artículo 88. El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador garantizará que en la Política Nacional de los Deportes se incluya en todas las disciplinas a las personas con discapacidad, a fin de asegurar la promoción, participación y fomento del deporte recreativo de competencia y alto rendimiento en los ámbitos municipal, nacional e internacional. Las federaciones, subfederaciones y asociaciones deportivas podrán implementar programas y proyectos para el cumplimiento de lo regulado en el inciso anterior. Ok. Creo que esta es una redacción que también amplía el concepto. Los que estén de acuerdo, o al menos no sé si alguien quiere intervenir. Diputada Eileen, tiene la palabra. No solo amplía, sino que garantiza la participación, porque está aclarando que es en todas las disciplinas. Todo el deporte inclusivo, o sea, no me están cerrando que solo vaya ajedrez, no me están encerrando que solo vaya la disciplina que yo pueda supuestamente para ellos, sino que me están dando la oportunidad a que yo pueda, según lo que sea mi sueño, intentar hacer. Así que sí, es aceptable. Ok. Los que estén de acuerdo con aceptar esta observación, favor emitir su voto. Se acepta. Gracias. Cooperación y discapacidad, artículo 94. El CONAIPD coordinará con el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades que formulen proyectos la creación de espacios de consulta y participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones para que éstas tengan acceso a las diferentes fuentes de cooperación, así como para la inclusión de la temática de discapacidad con enfoque de derechos en el diseño, planificación y ejecución de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Bueno, someto a consideración la observación. Sí, diputada Eileen, tiene la palabra. Desde mi punto de vista, aquí está ampliándolo y dándole lugar al ente rector. Nosotros estábamos posesionando, porque como no sabíamos cómo ellos iban a operar, estábamos posesionando primero al Estado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer este trabajo. Y aquí ya ellos dan el lugar que le corresponde al CONAIPD. El CONAIPD coordinará con el Ministerio de Relaciones Exteriores y está ampliando qué es lo que va a coordinar. Entonces, desde mi punto de vista, sí es aceptable la redacción. Gracias. Gracias, diputada. Bueno, yo coincido, porque es importante que para los proyectos de cooperación, obviamente el CONAIPD, que es el ente rector y que conoce de la materia de discapacidad, coordine con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los que estén de acuerdo con aprobar esta observación, aceptarla, favor emitir su voto. Se acepta. Gracias. Fortalecimiento de capacidades, artículo 95. El CONAIPD coordinará con el Ministerio de Relaciones Exteriores el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de y para personas con discapacidad en materia de cooperación internacional y la difusión de programas de formación en el exterior en las diversas modalidades en que se ofrece. Someto a consideración esta observación, colegas. Diputada Alexandra Ramírez, tiene la palabra. Nosotros como fracción estamos de acuerdo en que se mantenga tal como lo aprobamos. Okay. Que no aceptamos la observación. Okay.
esa fue la decisión que tomamos. Ajá. Bueno, quizás yo voy a intervenir. A mi juicio, seguirle dando o fortaleciendo esa relación entre el CONAIPD y el Ministerio de Relaciones Exteriores para fortalecer la capacidad de las organizaciones de personas con discapacidad en materia de gestionar apoyo internacional, a mí me parece que es algo bastante positivo, porque en la práctica, hasta este día, el CONAIPD nunca ha tenido la capacidad de hacerlo de forma autónoma, ya que no tiene los contactos, tiene muchísimas limitantes. Entonces, a mi juicio, creo que la observación es atendible, ya que no le está excluyendo al CONAIPD, sino que lo está fortaleciendo porque va a tener el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores. E insisto, en la práctica hasta este día el CONAIPD, esa quizás ha sido una de las deudas que ha tenido casi que desde su nacimiento, porque no ha existido una forma en cómo ellos puedan cooperar o buscar cooperación internacional. Yo les quisiera proponer, colegas, que, diputada Eileen, tiene la palabra. Al igual que el presidente, pues estoy de acuerdo, esto viene a beneficiar. Siempre le han pasado factura, CONAIPD no sirve, CONAIPD no hace nada, pero porque la ley anterior no tenía herramientas. Y nosotros intentamos en el ejercicio del 95 darle herramientas, pero siempre lo dejamos corto, porque hay acciones que no corresponden a CONAIPD, las cuales pues con este acompañamiento se llenaría ese vacío y sería más factible obtener nosotros capacitaciones, obtener beneficios, ayudas técnicas que nosotros ahorita no tenemos, porque habría una relación directa y CONAIPD ya no tendría que pedir permiso, ya tiene orden de ley de hacerlo, y ahora sí, ya no lo hace, hoy sí va a haber una justa factura, porque ya tiene base legal para hacerlo. Gracias. Gracias, diputada. Bueno, los que estén de acuerdo con aceptar la observación, favor emitir su voto. Se acepta. Gracias. Preferencia para las contrataciones en administración pública, artículo 100. En los procesos de licitación pública o libre gestión regulados en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en los cuales el resultado de la evaluación de la entidad contratante sea un empate, tendrá preferencia a aquel ofertante que cumpla con la cuota de contratación de personas con discapacidad establecida en la presente ley, circunstancia que deberá ser comprobada con la respectiva constancia extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Bueno, colegas, someto a consideración esta observación. Si se fijan, es bastante razonable porque estamos hablando como un incentivo. Si se recuerdan, en la parte cuando aprobamos el tema de los incentivos, se estableció que cuando hay un proceso de licitación pública para un servicio o producto u ofrecimiento de producto para una compra del Estado, nosotros proponíamos como un incentivo que se le diera preferencia a aquellas empresas que cumplen con la cuota de contratación. Y la observación que establece el presidente en este caso es que, de acuerdo, dice, pero ¿quién va a certificar que está cumpliendo con esa cuota? Entonces, el agregado que hacen es que se emita una constancia por parte del Ministerio de Trabajo. A mí me parece que es atendible, pero lo sometemos a consideración. Ok, los que estén de acuerdo, colegas, con aceptar la observación, favor emitir su voto. Se acepta. Gracias. Convocatoria, artículo 104. Para la elección de los miembros del Tribunal, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de El Salvador y universidades privadas y las organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, propondrán ante el Consejo ternas para miembros propietarios y ternas para miembros suplentes, electas mediante procesos públicos de selección que garanticen la capacidad e idoneidad técnica y personal para el cargo,
a más tardar 6 meses previo a que los miembros del tribunal culminen su periodo para el cual han sido electos. Dichos procesos públicos de selección de las ternas serán regulados en el reglamento de esta ley. El Consejo elegirá, mediante votación nominal y pública, a un miembro de cada una de las ternas propuestas. Bueno, someto a consideración, colegas, esta observación. Someto a consideración esta observación. Aquí, de lo que estamos hablando, para ubicarlos en el mapa, se recuerdan que esta ley crea un tribunal administrativo sancionador. Y la forma en que está proponiendo, en este caso, el presidente de la República, es sobre la convocatoria para la conformación de este tribunal. Así que ese es el contexto en el que estamos discutiendo, colegas. Diputada Eileen, tiene la palabra. Viéndolo desde el punto de vista electivo para un cargo público, es cierto que garantiza esta forma que él propone más participación, porque habíamos dejado un vacío que podías presentar terna, pero ¿de quién? Si solo del titular o solo o también de los suplentes, o sea, quedaba ese vacío y se podía aprovechar para coaptar la participación de más candidatos. Desde mi punto de vista sí es aceptable. Gracias. Gracias, diputada. Sí, yo creo que quizás a mí, a título personal, una parte que me da más tranquilidad, porque obviamente regular desde una ley todo el proceso de convocatorias para la selección de los candidatos a este tribunal es un poco complicado, pero si se fijan en la parte del inciso primero final, establece que el proceso será regulado en el reglamento de la ley. Ahí se ahí se establecerían todas las disposiciones. Así que, colegas, yo les preguntaría si están de acuerdo en aceptar esta observación. Favor emitir su voto. Se acepta. Gracias. Fase de investigación. Vencido el plazo y recibida o no la respuesta del denunciado, el tribunal dispondrá de 10 días hábiles para ampliar la investigación y recoger los elementos de prueba pertinentes. Este plazo podrá ampliarse hasta un máximo de 10 días hábiles si la complejidad de la investigación lo requiere y mediando resolución debidamente motivada. Básicamente la observación en este punto es cambiar días hábiles por días continuos. Yo aquí le preguntaría a los abogados de la comisión, porque entiendo que debería de estar acorde a la ley de procedimientos administrativos, y entiendo que esa ley establece días hábiles, pero lo someto a consideración. Diputado Ricardo Velázquez, tiene la palabra. Yo no recuerdo en la discusión cómo se nos fue días continuos. Yo hubiese observado, pero de primera. Sí lo puedo entender porque quisimos ser sumamente ambiciosos en la representación de este sector, pero una cosa es representar un sector y otra cosa es defender el imperio de la ley. Efectivamente, como lo ha sintetizado el presidente, la ley de procedimientos administrativos y la corriente procesal en el derecho es que los días son hábiles, y esto es en beneficio incluso de los interesados, porque pues no encontrás las oficinas abiertas en otro día y no puedes hacer trámites en domingos ni en sábados. Así que yo creo que tiene total sentido. El Día de la Madre no vas a encontrar a nadie sacrificándose que es el Día de la Madre, porque va a ir a tramitar algún proceso para personas con discapacidad. Tiene total sentido y estoy de acuerdo con aceptar la observación del presidente. De acuerdo, colega. Bueno, los que estén de acuerdo con aceptar esta observación, favor emitir su voto. Se acepta la observación. Perdón, acabamos de hacer la votación para aceptar esta observación. Es que quité el audio, perdón, por un error involuntario. Se acepta la observación. El siguiente, por favor.
Gracias. Recepción de pruebas, artículo 116. Se decretará apertura a pruebas dentro del procedimiento por un plazo de 8 días hábiles. Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán probarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho y será aplicable en lo que procediere la Ley de Procedimientos Administrativos y el Código Procesal Civil y Mercantil. El tribunal realizará la investigación de los hechos y recabará los elementos de prueba a través de su personal técnico de apoyo, quienes actuarán por delegación expresa y escrita del tribunal para cada diligencia de investigación. Las pruebas vertidas se valorarán según el sistema de sana crítica. Gracias. A consideración esta observación. Quizás para ubicarlos en el contexto, aquí estamos en los artículos relacionados al procedimiento de una sanción, ¿correcto? Estamos hablando de la parte procedimental. Aquí sí yo les pediría a mis colegas abogados que pudieran tomar la palabra para que tomemos la mejor decisión, porque esta es una parte meramente procedimental de la sanción cuando alguien ha incumplido alguna disposición de esta ley. Diputada Romero, tiene la palabra. Igual aquí lo que le han agregado es el plazo, 8 días hábiles. Y si es necesario agregarlo. Gracias. Ok. Los que estén de acuerdo con aceptar esta observación, favor emitir su voto. Aceptando. Ok. Se aprueba, se acepta la observación. Gracias. Resolución definitiva. Artículo 117. Una vez transcurrida la fase de investigación y recibida toda la prueba, cumplida previamente la audiencia a los interesados regulada en el artículo 110 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el tribunal deberá dictar la resolución definitiva debidamente motivada, la cual será adoptada por mayoría dentro del plazo máximo de 5 días hábiles, ya sea sancionado o absolviendo al presunto infractor, según el caso, la que deberá ser notificada al denunciante y denunciado. El miembro que se oponga a la decisión razonará su voto. En la resolución definitiva, estimatoria, según las circunstancias del caso, el tribunal deberá ordenar que cese la amenaza o vulneración del derecho y el restablecimiento del mismo, ordenar al infractor que se abstenga de reincidir en su comportamiento, ordenar la asistencia a programas de orientación sobre derechos humanos y discapacidad, apoyo sociofamiliar, salud u otros según fuera el caso, ordenar las medidas necesarias para garantizar el efectivo ejercicio del derecho amenazado o vulnerado, librar los oficios correspondientes a las instituciones estatales que deban hacer cumplir las medidas adoptadas para el restablecimiento de los derechos amenazados o vulnerados, imponer las sanciones previstas en la presente ley, señalar si la persona agraviada puede reclamar indemnización de conformidad al artículo 55 de la Ley de Procedimientos Administrativos. En caso de intereses colectivos o difusos, el tribunal determinará específicamente los alcances del fallo y un plazo razonable para su plena ejecución. Sí, nuevamente esta es una parte procedimental. Quizás una de las observaciones o lo que puedo notar es que se agrega un inciso donde establece que pueda señalar si la persona agraviada puede reclamar indemnización de conformidad al artículo 55 de la Ley de Procedimientos Administrativos. No sé si nos pudieran ampliar qué tiene que ver, qué dice el artículo 55. Diputado Ricardo Velázquez, tiene la palabra. 55 o 110. 55 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Vaya, aquí lo tengo. El artículo 55 se los leo. Dice lo siguiente: la responsabilidad patrimonial de la administración pública y de los servidores públicos. Derecho a la indemnización, artículo 55. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por la administración pública de la lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que ésta sea a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la administración pública. La responsabilidad del Estado es de carácter institucional y predominantemente objetiva, salvo las reglas especiales aplicables cuando se trata de violación a derechos constitucionales. No serán indemnizables los daños producidos al particular
cuando éste tenga el deber legal de soportarlos, ni cuando tales daños se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar, según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento en que se han producido. Solo para título ilustrativo, cuando se tiene la obligación legal de afrontarlos, por ejemplo, los policías, los soldados tienen la obligación legal de afrontar que les peguen un balazo, por ejemplo, en un operativo. Lo digo nada más a efecto de ilustración. Eso dice el artículo 55 de la ley. Okay. Bueno, colegas, a consideración, diputada Eileen, ¿tiene la palabra? Yo solo tengo una objeción. En el párrafo antes de los literales que manifiesta, nosotros tenemos en la sentencia estimatoria, según las circunstancias del caso, el tribunal deberá, y ellos le quitaron sentencia y le pusieron en la resolución definitiva, estimatoria, según las circunstancias de caso, el tribunal deberá. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es resolución definitiva, porque los jueces resuelven autos, notificaciones, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la sentencia. Esa es única y que es el final de todo proceso. Entonces ahí sí, la palabra estimatoria, ahí sí me hace cosquillas. Sentencia estimatoria, ¿qué es eso? Porque yo solo sería eliminar estimatoria, pero la sentencia es única. Gracias. Ok. Entonces su propuesta sería aceptar la observación eliminando la palabra estimatoria. No, estimatoria la tenemos nosotros en el antiguo, en el de nosotros. Sentencia estimatoria. Y ellos han puesto en la resolución definitiva estimatoria, o sea que el inciso quede tal como nosotros lo teníamos, ese inciso, excepto okay, quitando estimatoria. Gracias. Ok. No sé si captó, licenciada Que diga en Carranza. la resolución. Sí, es que no se ve. Por eso, pero que diga Aquí solo sentencia. en la sentencia según las circunstancias del caso. Y aquí esto más. Resolución definitiva no. Entonces que diga. Porque es que a veces puede ser en contra o a favor. Cuando decimos estimatoria es porque es a favor de la víctima. Entonces sería. Se estima. Sentencia única, ya sea a favor o en contra, es única. Pero cuando es en contra no puede optar por daño y perjuicio. No. Bueno, entonces dejémoslo. Pero que quede tal como lo habíamos hecho nosotros, no como ellos pusieron en ese párrafo, al menos en ese párrafo. Ok. Sí, miren, esta es un artículo un poco complejo porque es meramente de la parte procedimental y tiene que coincidir en todo el engranaje del proceso de sanción. Yo quisiera pedirles que lo revisáramos bien. Diputada Romero, tiene la palabra. Entonces, la propuesta que quede tal como este párrafo, tal como nosotros lo teníamos, Ok. pero solo específicamente ese párrafo. De ahí De lo ahí lo demás demás, sí sí. estoy de acuerdo. Con el letra. Ok. Con el letra también. Bueno, la propuesta de la colega diputada es que ese párrafo quede exclusivamente como fue aprobado, pero aceptar todo lo demás. O sea que aceptamos parcialmente. Diputada Alexandra Ramírez. Los literales se aceptarían, entendería yo que es lo que establece la diputada. Es la propuesta. La resolución es el cambio. Por eso debe ser resolución definitiva.
Ok. Y Acuérdense que el inciso de este artículo habla de la resolución definitiva. O sea, tiene que ir en concordancia porque estamos hablando de precisamente esa parte del proceso, ya de la resolución definitiva. O sea, creo que ahí hay un error donde se nos fue, donde inicialmente hablábamos de sentencia estimatoria y debía haber sido la resolución definitiva, que es lo que está hablando el artículo 117, ¿verdad? Entonces, diputada Romero, por favor, tiene la palabra. Es que resolución es resolver un cualquier escrito. Una resolver definitivamente un acto. En cambio, sentencia estimatoria ya es una orden final que fue dada al expediente. Esa es la diferencia entre resolución y sentencia. Resolución solo es un acto de hacer algo, definitivamente. En cambio, sentencia es termino este expediente, el juzgador. Esa es la diferencia. Por eso es que mi propuesta es dejarlo tal como teníamos, solo este párrafo. De lo demás sí estoy de acuerdo, gracias. eliminando estimatoria. Que diga eliminando estimatoria. No, dejando tal como está. En sentencia estimatoria. Ajá. Con lo que él manifiesta, con lo que manifestó el técnico. Ok. No sé si se comprende lo que estamos proponiendo. Diputada Alexandra Ramírez tiene la palabra. Como esta es una ley cuyo objetivo principal es la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, yo tengo la duda en el literal G en cuanto a cómo lo aprobamos nosotros. No existía, ellos lo están agregando. No, está Sí, sustituyendo. lo tenemos, Se donde dice sustituye, fijar tienes la razón. cuantía de indemnización por daños y Lo perjuicios sustituye. a favor de la persona agraviada que deba pagar el infractor. Yo no sé si con la propuesta del Ejecutivo estamos complicando el procedimiento o el hecho de que se le pueda dar a la persona que está reclamando una indemnización. No sé si entienden mi preocupación, ¿no? Porque lo que nosotros pretendemos es que la ley sea aplicable y que vaya en la defensa de las personas con discapacidad. Y si ya metemos otros procedimientos, puede complicarse. Digo porque si es necesario el aplicar esto que aquí ellos proponen, y si no, pues creo que sería lo más conveniente dejarlo tal y como nosotros la aprobamos, ¿no? Pero habría que valorar esa situación. Gracias. Diputada Romero tiene la palabra. Vamos a ilustrarnos. Este procedimiento, las víctimas somos nosotros, las personas con discapacidad, que llegamos al tribunal. Pero llegar al tribunal nos va a generar un coste económico. Y si es posible, máximo si contratamos un abogado es otro costo económico. Al ganar el proceso, con este literal G, nos da la oportunidad a reclamar una indemnización para poder pagar todos estos costos que tuve que hacer para defender mi derecho. Entonces sí es algo positivo jurídicamente. Por eso es que yo manifestaba que estaba de acuerdo con todo, excepto lo de sentencia a resolución, porque son cosas diferentes. Gracias. Okay. Diputada Esmeralda García. Yo creo que existe una cierta confusión cuando se le agrega, ¿verdad?, lo de resolución. Pero yo entiendo que
el artículo que se aprobó inicialmente lo que pretendía es establecer los parámetros generales, ¿verdad?, del contenido que debe poseer la resolución en el caso que fuera estimatoria, ¿verdad? Porque por eso tenemos el otro concepto que es desestimatoria, pero eso es cuando es desfavorable al demandante, ¿verdad? Pero en este caso yo entiendo que la redacción original lo se refiere exclusivamente cuando es favorable al demandante. Entonces por eso debe llevar el término de que es estimatoria, ¿verdad? Pero también lo que se le agrega es el concepto de cuando debemos entender de que es una resolución definitiva, ¿verdad? Cuando es una resolución definitiva, obviamente ya en el entendido de que es la decisión final del juez, ¿verdad? Entonces yo sí creo que debe de llevar estimatoria la redacción y que sí, que se debe de aceptar tal como está la propuesta del presidente, porque en realidad al final lo único que está es como ampliando más el concepto, pero todos los conceptos son válidos, tal como ellos lo han puesto acá son válidos. Ok, para ir aterrizando, colegas, quisiera pedirles que hagamos ya la propuesta concreta, porque claramente se va a aceptar parcialmente. Entiendo que el debate aquí es si estamos hablando de una sentencia estimatoria o una resolución definitiva. Para mí son dos cosas diferentes. Pero si nos ubicamos en el acápite del artículo, estamos hablando de la resolución definitiva. Entonces, no sé si la parte técnica aquí nos puede ayudar a salir de este impasse, porque entendería yo que estamos de acuerdo en aceptar las observaciones, incluso el literal G, como lo propone el presidente, pero la discusión es los parámetros que debería contener la resolución definitiva o la sentencia estimatoria. Correcto. Sí, Licenciada, gracias. tal vez nos ayude. Lo que pasa es que, como le decía la diputada Esmeralda, esta disposición se refiere exclusivamente a la resolución definitiva, que es la que va a sentar los parámetros bajo los cuales se va a hacer cumplir esa sentencia. Por eso es que se hace la incorporación de la letra G. Entonces, lo Sen- conveniente sería Mantenerlo como se ha sugerido. en esa parte inicial. Sí. Ok, entonces, La observación presidencial. sí, sería aceptar la Aceptarla, observación ujú. en su totalidad, entonces, Sí, para que vaya en concordancia, ¿verdad? sí. Ok, bueno, entonces los que estén de acuerdo con aceptar la observación, favor emitir su voto. Se acepta. 6. Sí, vamos al siguiente. Recurso de reconsideración, artículo 18. El denunciante y el denunciado podrán interponer ante el tribunal el recurso de reconsideración contra la resolución final dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación, el que deberá resolverse en el plazo máximo de 5 días hábiles. En la resolución del recurso se podrá revocar, reformar o confirmar lo recurrido. El plazo de 5 días se modifica. A ver, se modifica el plazo, en la redacción original hablaba de 5 días y la propuesta, la observación más bien habla de 10 días hábiles. ¿Someto a consideración? Ok. Bueno, los que estén de acuerdo con aceptar la observación, favor emitir su voto. Se acepta. Gracias. Infracciones leves, artículo 125. Será sancionado con multa de 1 a 3 salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicios quien cometa alguna de las siguientes infracciones leves. Letra A. Incumplir el plazo establecido en la presente ley para remitir la información al Registro Nacional de Personas con Discapacidad, salvo causa de fuerza mayor o caso fortuito. Sí, aquí básicamente le están agregando una justificación, que bueno, creo que en estos días lo hemos podido comprobar, donde probablemente se convierte en necesario. Los que estén de acuerdo con aceptar esta observación, favor emitir su voto. Se acepta. Sí.
Vamos al siguiente. Gracias. Infracciones muy graves. Será sancionado con multa de 7 a 9 salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicios quien cometa alguna de las siguientes infracciones muy graves, y el cambio llega hasta el literal G, que dice negar la contratación de cualquier tipo de seguro privado por condición de discapacidad. Sugieren que se elimine este literal y en consecuencia los siguientes literales cambiarían de... Correcto. Bueno, básicamente lo que está proponiendo esta observación es eliminar de las infracciones cuando se niega la contratación a cualquier tipo de seguro privado por condición de discapacidad. Lo que mencionábamos hace un momento, ¿verdad? Sería un retroceso importante, significativo, si aceptáramos esta observación. Los que estén de acuerdo en no aceptar esta observación, perdón, diputada Karina Sosa, antes de la votación, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, colegas diputados. Definitivamente nosotros no estamos de acuerdo con esa observación porque era de los aspectos que más discutíamos cuando estábamos aprobando la ley, de eliminar todo factor de discriminación que existen hacia las personas con discapacidad, así es que no acompañaríamos esa observación. Ok. Bueno, los que estén de acuerdo en no aceptar esa observación, favor emitir su voto. Ok. Gracias. Transición del Consejo, artículo 134. Las personas representantes de las distintas organizaciones de la sociedad civil que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren integrando el pleno del anterior CONAIPD, así como el comité técnico, continuarán en sus funciones hasta la finalización del periodo para el cual han sido nombrados. La nueva representación de las instituciones públicas regulada en la presente ley, junto a la representación de la sociedad civil, liderarán los procesos de transición del nuevo CONAIPD, el cual sustituirá de pleno derecho al CONAIPD creado mediante decreto ejecutivo número 80 de fecha 17 de junio del año 2010. Dicho proceso incluirá sin mayor dilación la elección de la nueva representación de la sociedad civil de acuerdo a lo establecido en la presente ley y en la reglamentación vigente. Esta transición comprenderá las adecuaciones de los recursos económicos, régimen de personal, contratación y patrimonio, entre otros. Ok, colegas. Perdón. Falta. Sí, falta. Los contratos y convenios suscritos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley y las demás obligaciones asumidas por el anterior CONAIPD se mantendrán hasta la finalización del plazo estipulado en cada uno de ellos, salvo que las partes decidan darlos por terminado anticipadamente de conformidad al marco legal y a las cláusulas contenidas en los mismos. El personal nombrado por ley de salarios o que labore bajo régimen del contrato continuará formando parte del personal del CONAIPD. Ok. Someto a consideración, colegas, esta observación. Sí, diputada Romero, tiene la palabra. Desde mi punto de vista está bien, porque en el momento que se va a ejecutar esta ley, no se puede cambiar la estructura radicalmente, sino que tienen que terminar su periodo y prepararse para la transición. Desde mi punto de vista es aceptable. Ok. Sí, quizás recuérdense que estamos hablando que el actual CONAIPD, digo actual porque sigue estando vigente, fue creado por un decreto ejecutivo. Hoy estamos creando un nuevo CONAIPD desde la punto de vista jurídica porque se le da vida por medio de un decreto legislativo. Entonces, a mi juicio, tiene que haber una etapa de transición y esta etapa de transición, si no malinterpreto la observación, propone que conlleve incluso una nueva elección. ¿Es correcto? Sí. Si nosotros no aceptamos esta observación, simple y sencillamente estaríamos dando un traslado para que el actual CONAIPD siga igual. A mi juicio, eso sería un error, pero es una opinión personal. Entonces yo creo que sí es atendible esta observación desde el punto de vista de que crearían completamente un nuevo CONAIPD. Ahora, establece que el personal que está actualmente laborando ahí se mantendría hasta esta fecha, ¿verdad? Y seguiría de igual manera. Estamos hablando de la conformación del CONAIPD, del Consejo en pleno, ¿verdad?
Pero bueno, estamos discutiendo la observación. No sé si no hay ninguna otra intervención al respecto. Diputada Alexandra tiene la palabra. Nosotros tenemos la duda con respecto a los representantes de las instituciones públicas. Creemos de que podría agregársele ahí donde dice las personas representantes de las distintas organizaciones de la sociedad civil y de las y representantes de las instituciones públicas, agregarle eso para que al principio del artículo, al inicio, al exacto, inicio, al inicio. las personas representantes de la sociedad civil, sí, tiene todo el sentido, y de las instituciones públicas, agregarle eso y aceptar la observación. Exacto. Con esa redacción. Así Sí, es. creo que tiene razón, porque el Pleno, recuérdense que está conformado tanto por las instituciones públicas como por los miembros de la sociedad civil, tiene todo el sentido. Bueno, con esa modificación, los que estén... Perdón, eso lo dice en el inciso segundo. Para eso es el Lo que inciso está proponiendo segundo. en el inciso primero ya lo dice el inciso Sí, segundo. tiene toda la razón, perdón. Es repetitivo. Sería repetitivo, si se fijan, tiene toda la El primer razón. inciso se refiere El primer inciso se refiere a la sociedad civil y el segundo a las instituciones públicas. O sea que sí está correcto. Está correcta la redacción tiene toda la razón. Gracias, Liz. Bueno, en ese caso, no sé, diputada, si satisface esa explicación. Sí, ¿verdad? Entonces, los que estén de acuerdo con aceptar la observación, favor emitir su voto. Se acepta. Ya solo nos faltan 2 artículos, colegas. Vigencia, artículo 137. El presente decreto entrará en vigencia 180 días después de su publicación en el Diario Oficial, con excepción del capítulo 18 relativo a Tribunal Sancionador, infracciones, sanciones y procedimiento, el cual entrará en vigencia en el plazo de 1 año contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Leído, presidente. Bueno, básicamente la propuesta que nos plantea el presidente de la República es que le demos 180 días después de publicado en el Diario Oficial la entrada en vigencia de esta ley. Si se recuerdan, colegas, hemos dejado una parte transitoria para todo el tema del Tribunal Sancionador, que creo que es lo correcto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le hemos dado? Le hemos dado 1 año. Después de la entrada en vigencia, 1 año para que se adecúen todas las instituciones públicas y privadas y que no incumplan con las diferentes infracciones que se estipulan en esta ley. Entonces, si nosotros le damos 180 días, estaríamos hablando que le damos 180 días y además 1 año para la entrada en vigencia, que prácticamente la parte medular de esta ley o la parte innovadora es la conformación de este tribunal con toda la potestad de poder sancionar. Entonces, pues obviamente, si ustedes se fijan, así como ha quedado la ley, incluso con las observaciones que hemos aceptado y con aquellas que no hemos aceptado, ciertamente va a implicar una adecuación importante en el órgano estatal. Creo que algún periodo le debemos de dar. Yo no estoy diciendo que deban de ser 180 días, pero algo creo que debemos de considerar, pero lo someto a discusión en la mesa. Diputada Romero, tiene la palabra. Bueno, yo doy 2 sugerencias. ¿Va? Una, no aceptarla. Y la segunda, pone los plazos iguales a 180 días. Porque no sería justo que tendríamos que esperar mucho más. Entonces ahí ustedes verán qué pueden hacer, ¿verdad? Pero sí, no es justo que tenemos que esperar más para tener un tribunal. Gracias. Diputada Karina Sosa, tiene la palabra. Nos ponemos de acuerdo con la primera propuesta que hace la diputada de no aceptar, porque realmente hemos dado bastante consideración y muestras de que nos interesa de que se estructuren y organizan bien con ese año que le hemos dado de
de tiempo prudencial para la parte que usted ya ha citado muy bien, presidente. Así que creemos que es importante, urgente. Las personas con discapacidad están esperando que esta ley entre en vigencia lo más pronto posible. Ven una transformación, ven posibilidades de reivindicación a sus derechos humanos con el hecho de que esta asamblea lo aprobó. No nos sentiríamos bien todavía hacerlos esperar 180 días para que puedan hacerse efectivos sus derechos. Diputada Alexandra y después diputado Ricardo. Además, nosotros valoramos de que no se parte de cero. O sea, no es una nueva institución a crear. Ya están las bases. Entonces, ¿para qué esperar tanto tiempo? Por eso esa es una de las razones por las que hemos dicho de que no podemos aceptar. De acuerdo. Diputado Ricardo Velázquez. No, perdón. Bueno, yo coincido en que es imperativo que esta ley entre en vigencia lo más pronto posible. Creo que es razonable el plazo que le hemos dado para todo el tema del tribunal, todo el tema de la ejecución del mismo tribunal. Sin embargo, colegas, debo de señalar que, y más bien pedir una opinión técnica, porque entiendo que, dado que estamos por iniciar una nueva discusión de un nuevo presupuesto general de la Nación, desde ese punto de vista tiene que ir incluido en el presupuesto general de la Nación todo lo relacionado al cumplimiento de esta ley. ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, no sé si dentro de las disposiciones que le dimos un plazo se contempló también la asignación de la pensión que establece esta ley, por ejemplo. No tiene plazo. No tiene plazo. Entonces, la pensión se les estaría dando inmediatamente desde la vigencia de la ley. O sea, eso no es práctico. Entonces, me preocupa, debo de manifestarlo, y corríjanme, colegas, que el no poderle dar cumplimiento a esa disposición de esta ley en este año, porque si entra en vigencia inmediatamente 8 días después, significa que a partir de ese momento comienza a contar el tiempo para que puedan reclamar una pensión. Por eso yo creía que sería importante darle de plazo a más tardar a partir del 1 de enero, ¿verdad? Y que la ley entrara en vigencia a partir del 1 de enero del 2021. Para que se puedan contemplar, y eso sería informarlo inmediatamente para que se pueda contemplar en las asignaciones presupuestarias del próximo presupuesto general de la Nación. Pero ustedes, colegas, diputada Romero y luego la diputada Esmeralda. Estoy de acuerdo con su propuesta. Es lógica. Diputada Esmeralda, tiene la palabra. Bueno, yo creo que estamos en tiempo con el tema de que vaya a entrar dentro del presupuesto general de la Nación, porque yo entiendo que creo que este es el mes, ¿verdad?, en que todos los ministros encargados de cada cartera de Estado tienen que elaborar su propio presupuesto y presentarlo. Y lo presentan en septiembre. Lo presentan a más tardar el último día de septiembre, pero es para el próximo año. O sea, presupuesto para este año, para cumplir esta disposición, no hay. No hay. O sea, estamos claros en eso. Diputado y Ricardo, ya tomaron en consideración también el tema de como esta ley también va a llevar un reglamento. Al reglamento, para la elaboración del reglamento no han establecido tampoco un plazo. Quedó. Entonces también tienen que valorar todo eso. Porque sí, también para que media vez entre la ley en vigencia, obviamente que ya debería de estar por lo menos un borrador de un reglamento. Pero igual, sí, el diputado tiene toda la razón, diputado presidente, sobre el tema del presupuesto. Diputado Ricardo Velázquez y luego la diputada Karina Sosa. Perdonen que me vea tentado a politiquear un ratito, pero ¿saben qué es lo que siento, colegas? Yo vi al presidente de la comisión emocionado al día de la toma de posesión del presidente de la República porque destinó parte de su discurso a hablar en lenguaje de señas como un símbolo de inclusión sin precedentes en la comunicación de los presidentes de la República. Y claro, los símbolos comunican y la propaganda es una maravilla para
transmitirle ideas a la población. Sin embargo, la realidad de las prioridades es la que debemos de contrastar contra la propaganda. Y una cosa es que yo diga que soy una persona que está a favor de las personas con discapacidad, y otra cosa es que venga a trabajar y legisle y haga un trabajo técnico desde una comisión y le traslade al Ejecutivo un producto legislativo que en la misma carta de las observaciones manifiesta el presidente reconocer como un hecho histórico. ¿A qué quiero llevarlos? La relevancia que le está dando la comunicación y la narrativa del presidente a este hecho es nula. Yo puedo contrastar, por ejemplo, la atención que tiene la otra comisión a la que asisto. Esta misma semana yo estaba en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y no cabían los periodistas atrás de el área del vidrio destinado para la cobertura. ¿Y sabe qué estábamos viendo, colegas? Temas de resolutores de embargo, examen del notariado y elementos meramente orgánicos de la Corte Suprema de Justicia, y no cabía la prensa. Pero la Comisión de Familia, que tiene especialidad en el área de persona con discapacidad, que está elaborando un producto histórico de altísima relevancia política y técnica, a la cual el presidente de la República hace un reconocimiento expreso en las observaciones que nos comparte, manifestando que no tiene precedentes, que al fin hay una inclusión de la persona con discapacidad como segmento, y que estamos haciendo pues un ejercicio de colaboración interórganos, pues realizando un producto con algún porcentaje de consenso, no tiene la cobertura que debería tener. Yo hago este paréntesis, colegas, porque si nosotros no empezamos a valorar el trabajo que nosotros producimos y le damos la relevancia en decisiones como por ejemplo los plazos de implementación y de eficacia, entonces estamos cayendo en aquel pecado de políticos buenos para propaganda y malos para la ejecución. Yo sí quisiera invitarlos en este sentido de prioridad a que le demos valor a lo que estamos haciendo y seamos los principales voceros de la relevancia que tiene esta decisión tomada, que ahora estamos terminando de pulir, ya superando y compartiendo y aceptando algún nivel de los porcentajes de observaciones que hizo el presidente de la República, que ha reconocido el esfuerzo y a quien yo esperaría, en coherencia con ese reconocimiento, que lo menos que puede hacer es darle celeridad a la ejecución de lo mismo. No les quito más tiempo. Gracias, diputada. Diputada Romero, tiene la palabra. Perdón. Antes era la diputada Karina Sosa. Disculpe, diputada, tiene razón. Perdón, no sé quién más la había pedido. No. Iba en el mismo sentido que plantea el diputado. De hecho, por eso el planteamiento que hacía, de que generamos muchísimas expectativas en la población, en las personas con discapacidad. En ese sentido, yo voy a decir un elemento más, quizás para complementar ese planteamiento que se ha estado haciendo en la mesa, y es que formalmente viene el presupuesto el otro mes, pero realmente y prácticamente se constituyó ya meses atrás en cada una de las instituciones del Estado. Tengo entendido que desde abril empiezan las diferentes carteras de Estado a trabajar en las proyecciones presupuestarias del siguiente año, o sea, no estaríamos en tiempo nunca. Y a mí me preocupa realmente que el punto de partida sea ese, porque todas las legislaciones de esta Asamblea tendrían que esperar a que exista el marco prudencial. Lo digo con mucho respeto. Existe el tiempo prudencial en el marco del presupuesto para poder entrar en vigencia una legislación, lo cual no es cierto. Y hemos trabajado todos nosotros en diferentes comisiones y sabemos que en diferentes momentos se aprueban legislaciones en las que lleva implícita la erogación de fondos por parte del Estado para un determinado rubro. Entonces yo sí creo, presidente, que hemos dado muestras suficientes de que para nosotros es importante el tema, pero también hemos dado muestras suficientes con la aceptación de varias observaciones, de que no es que queramos hacer lo que nosotros queremos, sino que estamos atendiendo las necesidades de la población, de las personas con discapacidad, y sobre todo estamos al encuentro de esa tremenda expectativa que hemos generado y que ha sido muy positiva, presidente,
con mucha humildad, hay que decirlo, pero se ha generado una expectativa muy importante y positiva en las personas con discapacidad con la aprobación de esta legislación. De hecho, no sé si ustedes han recibido una nota en donde nos están pidiendo que nos apuremos a superar las observaciones. Y yo creo que estas personas nos estarían mandando una nota la siguiente semana que por qué nos apuramos a aprobar las observaciones y le hemos dado medio año para que entre en vigencia la legislación. O sea, yo no dudo de que están pendientes, que hay una expectativa y la comparto plenamente porque ha sido un sector que lamentablemente ha estado vulnerado, invisibilizado y que ahora ve una luz. Y creo que es importante pensar en todos esos elementos, presidente, para poner algo que sea aterrizado, que permita la implementación de la ley, pero que también entre en vigencia lo más pronto posible para cumplir con los derechos de las personas con discapacidad. Gracias, diputada. Diputada Romero. Gracias. Por lo general yo no me extiendo en mis intervenciones, pero hoy sí va a ser necesario. ¿Qué estamos discutiendo ahorita? La propuesta del presidente es que esta ley entre en vigencia dentro de 180 días. Lo que nosotros realizamos es que entrará en vigencia a partir después de 8 días de la publicación. Eso es lo que estamos tratando ahorita, ¿verdad? Ahora bien, hay una excepción, que son los tribunales sancionadores, que eso le dimos un plazo con más vigencia, ¿verdad? Que dentro de un año fuera vigente. Si nosotros le damos 180 días, vamos a tener un tribunal sancionador muy lejos, como para poder accionar en defensa de nuestros derechos. No podemos aprobar 180 días. Pero nosotros, las personas con discapacidad, no queremos ser un problema para un país, sino que queremos ser parte de la solución de los problemas. Por eso es que el presidente de esta comisión muy responsablemente manifiesta la propuesta que sea a partir de enero. ¿Por qué? Porque no solo estamos pensando en el cumplimiento del Estado. Esta ley no solo va para el Estado, no solo va para el órgano ejecutivo, no solo va para la Asamblea. El presupuesto, o sea, no solo va para eso. Si ahorita lo ponemos dentro de 8 días la vigencia de esta ley, también tiene que cumplir la empresa privada, la cual ahorita, seamos sinceros, todo el país ahorita está en una crisis económica por la situación de la pandemia, debido a tanta cuarentena que ha habido en nuestro país. Las empresas no están funcionando al 100%. Y las vamos a obligar que dentro de 8 días tienen que cumplir la ley. O sea, por eso les digo, entré yo con la acción que yo no quiero ser un problema para mi país. No quiero ser un problema. Voy a meter en graves problemas a todo el país si yo pongo en vigencia ahorita, dentro de este año, esta ley, porque no hay fondos para cumplirla. O sea, yo no estoy defendiendo al empresario, yo no estoy defendiendo al presidente de la República, yo estoy defendiendo a mi país. No puedo, yo no quiero una letra muerta, porque aunque nosotros lo aprobemos en esta mesa, que sea vigente dentro de 8 días, aunque la parte patronal, ya sea ejecutivo o empresa privada, quiera cumplir con esta ley, no va a poder. A nosotros no nos gusta que nos mientan, a nosotros no nos gustan soluciones ficticias, nos gustan soluciones reales, y por eso es que el presidente de esta comisión ha propuesto que sea vigente a partir de enero, porque yo tengo fe que este virus, algo va a hacer Dios para que desaparezca o se calme,
y la economía ya a partir del lunes va a comenzar a reactivarse y primero Dios no nos lleve a un fracaso más de luto en nuestro país, sino que tengamos la capacidad de defender a nuestros empleados y no sucedan más lutos, ¿verdad? Y pueda el país levantarse económicamente, que significa que aquí a enero ya va a poder tener capacidad el país para cumplir la ley económica. O sea, sé que me veo, como les quisiera decir, incoherente mi discurso con mi silla de ruedas, pero la verdad que yo no voy a ser un problema para mi país. No me voy a valer de mi discapacidad para meter en problema a mi país. Sí quiero que cumpla mis derechos. Sí quiero que cumpla mis derechos. Pero no voy a exigir a mi país más de lo que él puede dar. Así que yo les agradezco mucho de todo corazón, porque yo sé que no lo están haciendo por política. Yo sé que no lo están haciendo porque ya vienen las elecciones y ganar todo el electoral con discapacidad. Yo lo sé que están haciéndolo de corazón, que quieren que entre ya esta ley dentro de 8 días. Y yo también quiero, pero tampoco puedo exigirle a mi país más de lo que él puede dar. No puedo. O sea, no dormiría yo bien haciendo algo que no debo. Gracias. Por lo tanto, al final, yo apoyo la propuesta del diputado David Reyes que entre en vigencia en enero. Gracias. Gracias. Bueno, colegas, creo que antes de finalizar porque solamente nos falta esta discusión, que prácticamente hay claridad de cuál es la decisión, yo solamente debo de ser responsable en señalar que obviamente cuando se conlleva una parte de una asignación presupuestaria, hay jurisprudencia que nos señala que debe de establecerse de dónde va a obtenerse esos recursos, y obviamente los recursos para cumplir, por ejemplo, con una pensión universal como lo está planteando esta ley, lo cual por supuesto que estamos 100% a favor, tiene que ser razonable y ejecutable. Y por eso es que yo hacía un señalamiento, porque considero que precisamente por la expectativa que se ha generado, hay que ser responsable en que debe de dársele cumplimiento, porque lo que yo no quisiera es que sucediera es que la ley entrara en vigencia y que todas las disposiciones que están en la ley no se le pudieran dar cumplimiento. Entonces, pero obviamente sin ánimo de retrasar, porque obviamente soy el más interesado por obvias razones en que esta ley entre en vigencia lo más pronto posible. Simplemente me preocupa y no puedo quedarme callado en señalar que si se ha asignado, así como lo hemos aprobado en esta hora que hemos estado sesionando, se debe de garantizar que de verdad se le dé cumplimiento. O sea, sería bien fácil decir, bueno, hay que esta es culpa y hay que ver al Ejecutivo cómo hace. No me parece correcto, honestamente. Pero bueno, la propuesta concreta es no aceptar esta observación y lo voy a someter a votación, porque creo que hay que tomar decisión. Ya de ahí solamente nos hacía falta un artículo más para que podamos enviar hoy mismo la propuesta de dictamen, para que tal vez con modificación de agenda en la plenaria de mañana pudiéramos ya dictaminar. Vamos a finalizar las intervenciones con el diputado Ricardo Velázquez. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Colegas, si por algo yo estoy agradecido en mi vida fue por cosas de la vida haber caído en la Comisión de la Familia de la Asamblea Legislativa en esta legislación que me tocó servir a mi país. Ha sido un ejercicio de sensibilidad y de humildad, y agradezco el tono que mantiene siempre la Comisión de la Familia. Existen otras comisiones donde se ven libradas auténticas batallas campales ideológicas, de intereses, de egos, y esta comisión siempre mantiene un tono que se agradece, que es propositivo. Intentamos persuadirnos unos a otros
con respeto, con propuesta, con altura, y este es el parlamentarismo del que yo intento promocionar en mi gestión. Dicho eso, diputados, yo los escucho con mucha atención y solo quiero traerles a memoria algunos acontecimientos que a mí me ha tocado experimentar en mis 2 legislaturas y algunos conceptos académicos de lo que es legislar y de lo que es el derecho. En Introducción al Estudio del Derecho nos enseñan la diferencia entre los imperativos categóricos y los imperativos hipotéticos. Un imperativo categórico es todo lo que sube tiene que bajar. El agua moja, el fuego quema. Se cumple cada vez la premisa que usted la somete al experimento. Toca el agua, se moja, toca el fuego, se quema, y todo lo que aviente al aire retorna por gravedad al suelo. Pero los imperativos hipotéticos, resulta que la premisa para que se cumpla tienen que coincidir un montón de elementos de la realidad que no necesariamente son los esperados. Y el derecho se puede también sintetizar como el deber ser. Nosotros legislamos un deber ser. En ese deber ser que nosotros legislamos, el cumplimiento ya escapa a la responsabilidad del legislador, que pone sobre la mesa de las prioridades ese deber ser aspiracional de sus representados. ¿A qué recuerdos quería traerlos? Y con esto voy a ir cerrando. Yo recuerdo haber legislado la creación de los tribunales especializados para la mujer. Vino la Corte Suprema de Justicia a través de una carta muy educada del presidente de la Corte y nos dijo: miren, fíjense que no podemos ejecutar, así que denos prórroga. Y después de la prórroga me pidieron otra prórroga. Lo mismo me pasó con los tribunales medioambientales. Y se los digo con propiedad porque soy el secretario de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, donde creamos esas 2 estructuras organizativas de la Corte Suprema de Justicia. Oiga, ¿para qué prioridades, colegas? Medio ambiente, ¿a quién no le urge? Violencia contra la mujer, tribunales especializados. Yo estoy viendo diputadas que están siendo permanente y sistemáticamente agredidas por su rol político, por sus banderas, por sus defensas, y resulta que no está la infraestructura y los tribunales porque me piden que prórrogas. Entonces, con la reflexión que yo quiero dejar los colegas es que yo me quedo satisfecho con hacer una valoración política de cuál es la aspiración del deber ser al que yo pretendo transformar la realidad. Que la carpintería es cara, que la logística es compleja, que la ejecución es que, mire, todo aquel que va a campaña territorial a ofrecerle al electorado capacidad de ejecución, a eso se compromete, a que va a poder ejecutar en tiempos, en eficacias, esas pretensiones de la gente que nosotros representamos. Con esto voy cerrando, diputados, para decirle que aunque respeto y me persuade la posición de gobernabilidad que escucho en sus argumentos, mi responsabilidad es plantear como legislador en representación de la persona con discapacidad esa aspiración, ese deber ser. ¿Cómo lo va a ejecutar? Ya es parte de su compromiso que asumió, y lo reitero, en aquella toma de posesión en la que simbólicamente dijo darle prioridad a la persona con discapacidad, y este es el momento de demostrar, así como le dijo a los estudiantes de la Universidad de El Salvador que iba a marchar con ellos para incrementarles el presupuesto, se le olvidó en el camino y le tuvimos que recordar a través de redes sociales. Pues esta es la dinámica de la política. Lo digo divirtiéndome, porque los recuerdos me permiten recordarme que el discurso aguanta con todo, pero la ejecución demanda materializarse. Gracias, diputado. Diputada Romero. Bueno, reitero mi posición. No estoy defendiendo al gobierno, no estoy defendiendo a la presidencia. Estoy defendiendo a mi país, porque no solo ellos van a cumplir, también vamos a cumplir cada uno de nosotros, cada uno de los empleadores de nuestro país. Por lo tanto, yo sí voy a mantener la propuesta que entre en vigencia a partir del 1 de enero. ¿Por qué?
porque solo son 5 meses de espera. Y yo tengo fe que en 5 meses de espera el país se va a levantar económicamente, porque unidos lo podemos hacer. Así que yo mantengo mi propuesta y la propuesta del diputado Reyes la pongo yo también y pido que también se someta a votación. Gracias. Gracias, diputado. Ustedes saben que mi labor como presidente no va a influir, es decir, no tomo yo la decisión, esta es una decisión colegiada. Voy a someter a votación las dos propuestas para efectos de constancia y son dos. La que se mantenga tal como está. Ok, los que estén de acuerdo en que esta ley entre en vigencia a partir del 1 de enero, favor a emitir su voto. Ok, no alcanza los votos. Los que estén de acuerdo con que esta ley, tiene razón, son 3 propuestas, entra en vigencia 180 días después, favor a emitir su voto. No tiene votos. Y los que estén de acuerdo con que esta propuesta entre en vigencia después de 8 días de su publicación en el Diario Oficial, favor a emitir su voto. Okay. Se aprueba por unanimidad. El siguiente es un artículo que propone nuevo el presidente como un artículo 128, en el sentido de que sea la superintendencia financiera la que supervise y regule y sancione a las sociedades de seguros que incumplan con las disposiciones de esta ley, pero honestamente, si ya hemos acordado superar esa observación, prácticamente no tiene ningún sentido este artículo, o sea, pero por el procedimiento, los que estén de acuerdo en no aceptar esta observación del presidente, favor emitir su voto. No se acepta la creación de este artículo. Bueno, colegas, hemos finalizado, gracias a Dios. Les agradezco la paciencia, el debate de altura, como ya se ha mencionado, y sí quiero agradecerles porque creo que finalmente estamos llegando a la parte, valga la redundancia, final de todo el proceso de formación de ley, de la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad. Esta ha sido una propuesta que ha esperado suficiente tiempo. Se le ha dado un estudio altamente responsable. Bueno, ustedes se recuerdan que desde que comenzó esta legislatura iniciamos con foros, con audiencias y que llevó a que incluyéramos en las discusiones a miembros de la sociedad civil, algo que quiero invitarles, colegas, a que ustedes puedan proponerlo en otras comisiones, porque ha sido un ejercicio bastante positivo, bastante práctico y que nos ha dado un excelente resultado. Yo quería insistir en ese agradecimiento porque obviamente estoy finalizando mi periodo prácticamente como diputado de la Asamblea Legislativa y me siento sumamente satisfecho, orgulloso de poder decir misión cumplida con esta Ley Especial de Inclusión para las Personas con Discapacidad. No les puedo expresar la satisfacción que siento por el acompañamiento que hemos tenido, porque esta ley ha sido aprobada de forma unánime. Sí, yo me atrevo a decir, diputado Velázquez, si no ha sido el 99% en consenso, el 97.5% ha sido de consenso en su gran mayoría, y eso me atrevo a decir que es un consenso mayoritario. Así que agradecerles a las personas con discapacidad por la paciencia que han tenido para la aprobación de esta ley, y que podemos decir misión cumplida, y esta ley entraría en vigencia, si no me equivoco, dentro de una vez sea aprobado el dictamen en la asamblea, en la plenaria, 8 días después, porque ya es una observación que ya no tendría que volver a Casa Presidencial para ningún tipo de revisión, simplemente para la publicación, la sanción y publicación en el Diario Oficial. Así que es momento de gratitud para Dios primeramente, para cada uno de ustedes, por sus aportes, porque esta es una ley que, imagínense que la actual ley ha tenido o ha estado en vigencia 20 años. Esta ley probablemente va a dar para otros 20 años, y qué satisfactorio poder decir, le hemos cumplido a las personas con discapacidad. Es un proyecto de ley ambicioso, por supuesto,
y que no puedo obviar hacer un llamado al órgano ejecutivo para que le dé fiel cumplimiento. Esta ley de nada va a servir lo ambicioso o lo positivo de esta ley si no hay un órgano ejecutivo que le dé fiel cumplimiento a cada una de las disposiciones. Sabemos que muchos sectores se podrán sentir amenazados. No es la intención, al contrario, es una ley que ayuda para que se le garanticen los derechos a las personas con discapacidad. Así que no sé si tenemos que someter a votación el dictamen. Para que sea conocido el día de mañana. Entonces, si ustedes les parecen, vamos a someter a votación, antes de seguir dando la palabra, el dictamen favorable para someter a consideración en la plenaria del día de mañana la aceptación parcial de las observaciones del presidente de la República. Los que estén de acuerdo, favor emitir su voto. Se acepta. Diputado Ricardo y diputada Eileen. A mí me encanta ir corriendo, ya salimos de una, me quiero meter a otra y quiero pedirles la venia a la comisión. Yo he presentado una iniciativa que se denomina Ley Especial de Protección para los Neonatos, que está en el seno de esta comisión. Sé que tenemos un compromiso con las personas adultos mayores, yo mismo he adquirido ese compromiso que íbamos a priorizar saliendo del tema de la persona con discapacidad, le entrábamos de lleno a la ley de la persona adulto mayor y así como calculo los tiempos que nos toma, nos vamos a tardar todo lo que queda de la legislatura, pues básicamente concentrados en ese tema. Se los planteo, colegas, porque la iniciativa de este servidor, si ustedes la analizan sin ningún tipo de contenido ideológico, simplemente estoy diciendo: no criminalicen a una mujer y denle la oportunidad de que vaya a entregar a su bebé sin hacer preguntas y sin que esté cometiendo el delito de abandono por grado de especialidad en cualquier institución que dé servicios de salud. Así como en cualquier clínica municipal se le puede dar atención a un bebé que llega herido, enfermo, perfectamente pueden recibir al chichi en cualquier hospital de primero, de segundo, de tercer nivel, incluyendo clínicas comunales, municipales, y llega una mujer que no le voy a hacer preguntas por qué razón, no la estoy juzgando, no le estoy haciendo ningún tipo de persecución, todo lo contrario, le estoy diciendo: aquí habilitamos estos espacios que ya están instalados, que no requiere presupuesto, que no requiere mayor análisis más que proteger a los neonatos. Y yo sí quisiera pedirles de que lo puedan agendar, porque sería una discusión que les apuesto que en 2 reuniones perfectamente podríamos estar decidiendo si esto es algo que empodera a mujeres, que le facilita herramientas a mujeres en grado de vulnerabilidad, en grado, yo no estoy aquí para emitir juicios de valor, pero sí estoy para proteger a los neonatos. Esa es una bandera muy sentida en mi corazón, y si ustedes tienen a bien que lo podamos agendar. Como paréntesis, antes de entrarle de lleno al tema de el adulto mayor, en el que también tengo compromiso, se los agradecería mucho como parte de mi propuesta legislativa en esta comisión. De acuerdo, diputado. Lo vamos a agendar para la próxima reunión de la comisión también, además del expediente de la ley del adulto mayor. Diputada Eileen, tiene la palabra. Bueno, pues solo resta darle las gracias a Dios, a usted, presidente, por haber sacado de los archivos el tema de discapacidad. Estaban desde hace más de 12 años todos esos expedientes y no les hacían caso, y a la llegada suya pues se activaron y ya tenemos un resultado de una lucha que la sociedad civil tiene más de 20 años de estar intentando reivindicar nuestros derechos. Su servidora se incorporó hace 12 años a esa lucha. Fui parte de CONAIPD como representante del Ministerio de Trabajo. Soy persona con discapacidad, y obtener este resultado ahorita, como dijo
el diputado David Reyes, no hay palabras como para decir la alegría que siento en mi corazón, y máximo porque logramos el verdadero objetivo, es la inclusión. No solo estamos luchando nosotros las personas con discapacidad, sino que los tuvimos a ustedes a la par, luchando por nuestros derechos, y ese es el objetivo de esa ley. No sea un problema a nosotros, ser parte de la solución, pero no excluidos del todo, sino que siendo acompañados con las demás personas que no tienen discapacidad. Por lo tanto, pues, les agradezco mucho, y bueno, pues, ahora a rogarle a Dios que mi país pueda cumplir con esta ley dentro de 8 días. Perdónenme, pero sí que es un reto para el país, pero los salvadoreños nos las ingeniamos y tengamos fe que así va a ser. Gracias. Gracias, diputada. Bueno, el siguiente punto en la agenda, colegas, es la correspondencia recibida. Voy a darle lectura a la cápita, y si alguien quiere que se le dé lectura completa a la nota, por favor me lo indican. La primera es nota suscrita por el licenciado Ricardo Cardona Alvarenga, director presidente del ISNA, excusándose por no poder atender a la segunda convocatoria realizada por esta comisión para el pasado 22 de julio del 2020 por medios virtuales. Bueno, la segunda es nota suscrita por el doctor Pedro Geoffroy Carletti, presidente de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros, solicitando se les permita participar en el proceso de formación de ley especial de inclusión para las personas con discapacidad, a fin de exponer sus consideraciones y observaciones en cuanto a los artículos de la ley relacionados al tema de seguros. Se da por recibida. La tercera nota es nota por parte de las organizaciones comunitarias de personas con discapacidad independientes, en el sentido se agilice el estudio de las observaciones presidenciales a la ley especial de inclusión de las personas con discapacidad. Se da por recibido y ya hemos deliberado al respecto. El siguiente punto es punto varios. Diputada Karina Sosa tiene la palabra. Sí, yo con la nota del representante del ISNA, ¿verdad? Ajá. Yo pediría que volvamos a solicitarle que ponga, que nos diga cuándo él puede entonces reunirse, pero es un tema que nos interesa y queremos la información solicitada. Que nos proponga la fecha. Que nos proponga la fecha, ok. De acuerdo. Diputado Ricardo Velázquez. Solo para ilustrar los colegas, esta semana en la Comisión de Medio Ambiente estaba citado el director de la Policía Nacional Civil, el director de los bomberos, por un tema de un incendio que acaeció en San Juan Opico, de una fábrica bajo custodia del gobierno, donde había residuos de plomo y hay una contaminación irreversible y un daño para la comunidad en San Juan Opico, y los responsables para explicar qué pasa pues no asistieron a la cita. Se los menciono porque se está haciendo un hábito de mal gusto que a los representantes del pueblo entero, cuando buscan profundizar sobre un tema, los encargados me den la excusa de que están ocupados. Y si bien no somos comisiones especiales que tenemos la potestad de traerlos por apremio, sí quiero hacer hincapié en que es una responsabilidad presentarse a rendir las opiniones que solicite la Asamblea Legislativa, y la falta del cumplimiento a ello es una notable muestra de irresponsabilidad de quienes no se presentan a una cita de la Asamblea Legislativa, aunque la propaganda en este momento quiera posicionar la institución de la Asamblea en el sótano de la credibilidad. Sigue siendo un órgano fundamental de gobierno, sigue teniendo un rol constitucional, y yo a título personal rechazo y lamento estas actitudes que se están volviendo sistemáticas de funcionarios, de empleados públicos que creen que venir a la Asamblea Legislativa, y lo dicen abiertamente, es perder su tiempo. Yo se lo digo categóricamente, es una muestra de su irresponsabilidad y de su falta de vocación para la cosa pública. Gracias, diputado. Bueno, le vamos a mandar una nota entonces
solicitándole que él nos sugiera la fecha para poder atender, ya sea de forma presencial o de forma virtual, para que no haya excusa en que no hay facilidad de poderlos atender, si les parece bien. Ok. Bueno, si no hay ningún otro punto varios, damos por finalizada la reunión de la comisión. Muchas gracias, colegas.